alegría. Si logramos salvar un alma del infierno, ya me siento feliz. Por decirlo así de esa manera, ¿cierto? Ya. Dicho lo anterior. Profe, ¿qué trae para hoy día? ¿Cierto? ¿Y con qué nos va a deleitar? ¿Qué sorpresa trae? Bueno, la semana pasada, esto no lo vamos a pasar por encima de nuevo, ¿cierto? Hablamos históricamente acerca de la muerte, diferentes percepciones, ¿cierto? Hasta llegaron estos tiempos, hablamos los romanos, los fantasmas, y nos concentramos más que todo en la postura histórica de la muerte acerca de toda una filosofía de la cristiandad, ¿cierto? Podríamos decirlo así, religiosa, ¿ya? Y discutimos acerca de qué pasaba cuando nos moríamos en este aspecto. O sea, que una corriente dice que nos vamos al cielo y al infierno inmediatamente, y otra dice que nos dormimos y que quedamos en espera del día del juicio final. Súper interesante esa discusión, ¿cierto? Luego nos fuimos a la Edad Media, ¿cierto? Una percepción de la muerte era muy distinta debido a la gran crisis que existió durante el tiempo de la peste negra. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y rematamos con una visión más moderna de la muerte, con esta muerte digital, ¿cierto? Esta muerte online que la anunciamos. No la anunciamos nosotros porque hemos fallecido, pero la anuncian los familiares que quedan, la anuncian en redes sociales, ¿cierto? Con libros online de condolencia. Y esta fue la imagen final, ¿cierto? Donde a veces no pensamos en que detrás de esos números hay familias, ¿no? Que perdieron a sus seres queridos. Dejamos esta actividad de cierre, que me imagino que ya está hecha, niñito responsable, como me gusta a mí decir, que así, a mí me decían así en la U. Entonces yo creo que ya está hecha y la voy a calificar a su debido tiempo. Recuerden que si me aparece con rojo, la nota máxima es un 6. Y en algún momento, seguramente antes del 25 de agosto, mucho antes, estas actividades definitivamente se van a cerrar y ya no se van a poder seguir realizando, en espera de la prueba. ¿Ya? Ya. Listo. ¿Qué tenemos para hoy? Me lo dejé ahí para que sea ahí está, ¿ya? Visiones filosóficas sobre la pena de muerte en Chile y el mundo, ¿ya? La pena de muerte. Entonces, ya deberían estar ustedes pensando en el argumento principal de discusión, a favor o en contra, ¿cierto? A favor o en contra. Y esa es la pregunta rectora, ¿cierto? La que nos va a guiar durante la clase. Ya deben estar pensando, la pregunta rectora, ¿ya? ¿Estoy a favor o estoy en contra? Bien. Tenemos la horca, ¿cierto? Una de las tantas formas. Bueno. ¿Qué es la pena de muerte? Definamos. ¿Cierto? Definamos. Es un castigo, ¿cierto? Por supuesto que es un castigo. Y es el más terrible que alguien pueda afrontar en algún sistema judicial, ¿cierto? Lo dictamina en la actualidad en algunos países donde todavía prevalece un juez, ¿cierto? Y que dicho súper claramente es quitarle la vida a una persona, ¿cierto? Al criminal que ya ha sido condenado y que ha cometido un delito muy grave, muy, muy grave. O sea, no, esto no es por robarse dos huevos y una gallina. Es por delitos muy graves, ¿ya? De esto. También lo podemos conocer, tal como dice ahí, algunas veces escuchamos la pena capital, sido condenado a ser ejecutado, a la pena del cadalso, ¿cierto? Cadalso es siempre el lugar donde se ejecuta, ¿ya? Y a pesar de que hoy en día hay muchos países, entre los cuales está Chile, que han abolido la pena de muerte, en otros todavía prevalece. Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, ¿cierto? Donde hay algunos estados, ya que es federal, ¿cierto? Una ley federal. Algunos estados tienen pena de muerte y otros no, depende de dónde haya sido cometido el delito. Y hay diferentes premisas, diferentes postulados de por qué debe o no debe existir la pena de muerte. Aquí tengo destacado en rojo que algunos consideran que es un método bárbaro. No sé si ustedes lo consideran así, ya podrían estar pensando, ¿cierto? Bárbaro. Ya sí, profe, pero dependiendo del método, o sea, si lo cortamos a la mitad con un serrucho. Claro, Marcelo, pero Marcelo, mire, justamente lo que dice usted, al final se genera la discusión a partir de lo que dice Marcelo, porque traigo un estudio de casos de Estados Unidos, ¿ya? Súper, Marcelo. Claro, si lo acerruchamos por la mirada, ¿cierto? Con una sierra así, claro, debe ser bárbaro y salvaje, pero Estados Unidos es la inyección letal. Pero en países musulmanes todavía los ahorcan colgándolos desde una grúa, ¿no? ¿Ya? Es exhibido el cadáver, ¿cierto? Ya.
Y hay quienes lo cuestionan desde este punto de vista, ¿cierto? Un método bárbaro, afecta a la dignidad, atenta a los derechos humanos, ¿cierto? Los jueces se pueden equivocar, como ya vamos a ver más adelante, y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Podría haber vuelta atrás si lo condenamos incluso a cadena perpetua, pero si como sociedad lo matamos, porque es la sociedad la que acepta en su conjunto eso, es la sociedad la que decide, ¿cierto? Si hay o no hay pena de muerte, ya no hay vuelta atrás. Y por supuesto también hay un argumento filosófico, ético, moral, religioso, que dice que solo Dios puede quitar la vida. Lo hemos escuchado yo creo alguna vez, ¿cierto? Ya. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha ideado diferentes formas para concretar la pena de muerte. La horca, ¿cierto? La decapitación. Hay historias terribles acerca de esto. Cuando era con hacha, principalmente, muchas veces el hacha no tenía el suficiente filo y se debía dar más de uno o dos golpes para separar la cabeza del cuerpo. Una ejecución con espada. ¿Ya? Ana Bolena, si ustedes recuerdan, esposa de Enrique VIII, fue ejecutada de esta forma, con espada, no con hacha. ¿Ya? Tenemos la guillotina, ¿cierto? Porque siempre nos imaginamos, nos remitimos a la Revolución Francesa, cuando la guillotina también fue utilizada incluso durante el régimen nazi en Alemania. El régimen nazi ejecutó a miles de personas con la guillotina. Y en Francia se dejó de ocupar en la década de los 70, el siglo pasado, 1976, si no me equivoco. Por última vez se dejó de ocupar la guillotina, o sea, no tan atrás, incluso todavía se utilizaba, ¿cierto? Esto es muy icónico, un gran peso arriba de plomo de aproximadamente 60 kilos, con una cuchilla en diagonal, que era dejada caer de manera mecánica sobre la cuarta vértebra del condenado, que por supuesto sufría una muerte instantánea. Hay varias conjeturas respecto a esto, ¿eh? Si la muerte realmente es instantánea o no. Fusilamiento, ¿cierto? Tenemos ahí un fusilamiento en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que es la que estaba implementada en Chile, ojo, hasta antes que se aboliera la silla eléctrica, la cámara de gases, y esa es una escena de una película, ¿ya? No crean que esa persona murió. La cámara de gases y actualmente la inyección letal, por considerarla una ejecución más humana, si podemos decirlo, ¿cierto? Si no son términos contrapuestos, ejecución humana. Bueno, antecedente histórico. Yo soy profe de historia, así que tengo que irme al antecedente histórico. Desde tiempos inmemoriales la pena de muerte existe. Aquí tenemos ejemplos de ejecuciones, ¿cierto? Encontrado en pirámides. Esto tiene mucho más de 4.000 años de penas de muerte. ¿Y por qué surge? Surge para evitar la venganza. Claro que sí. La negación del derecho, dice ahí en rojo, ¿cierto?, a la venganza privada por parte de los individuos, porque si no hubiese a alguien ocurrido que los gobiernos, los estados tenían que tomar, ¿cierto?, la atribución de quitarle la vida a un condenado, lo iba a hacer cualquiera, ¿cierto? Lo hace cualquiera y andaríamos quizás con pistola en la calle haciendo justicia por nuestras propias manos, ¿cierto? Y no habría justicia. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de John Locke? ¿Se acuerdan que John Locke decía hay que ceder la llave de nuestra libertad? Oye, yo he leído mucho acerca de ese tema, Karen. Incluso leí una fuente muy confiable en Google Académico de un médico de la época que intentaba hacer una especie muy primitiva de transfusión y esperaba, esto es muy macabro, este médico se colocaba al lado del condenado, caía con todos sus implementos, caía la cuchilla, le cortaba la cabeza, tomaba la cabeza del condenado rápidamente, le hacía unas conexiones muy primitivas y le trataba de hacer una transfusión de sangre a la cabeza, ¿ya? Para ver si la podía mantener consciente unos segundos. Otra forma de experimentar era que este médico tomaba la cabeza y lo llamaba por el nombre. Un nombre francés. Pierre, Pierre. Y él escribió que muchas veces la mirada iba hacia él cuando le llamaban por el nombre. Hoy en día los médicos dicen que eso es simplemente una reacción. ¿Ya? No sabemos, no podemos mandar a alguien a la guillotina y después de eso decir, oye, cuéntanos tu experiencia. Todavía no lo tenemos, ya no tenemos esa tecnología. Bueno, retomo. Evitar la venganza, ¿cierto?
represalias privadas, vamos y quememos en la casa ya al que le pegó a Juanito. No, es el Estado. Decía que cuando estudiamos, claro, a John Locke en alguna mía, John Locke decía que había que ceder la llave, ¿cierto? Para que el Estado fuera el encargado de castigar, ¿cierto? De condenar, de enjuiciar, castigar, condenar. No nosotros, que nosotros no actuamos de manera racional. ¿Ya? Entonces le traspasamos esta gestión al Estado. Por otro lado, ¿cierto? Ese es el primer paso, ¿cierto? Evitar la venganza. En el segundo paso, ¿cierto? Elaboramos leyes, ¿ya? Elaboramos leyes para darle al Estado esa atribución, ¿cierto? Administración de la justicia. Y también evitar la tortura, ¿cierto? El evitar el tormento, tal como dice ahí, método de interrogación, habla como pena complementaria de la ejecución, sino que sea sin sufrimiento, ¿cierto? Lo condenamos a muerte. Caballero, usted es condenado a muerte, pase para allá porque lo van a matar. Esto, lo hablo en términos bien claros, ¿eh? Bien claro. Nadie le va a pegar, nadie lo va a azotar, esta no va a ser como la crucifixión que era azotado, castigado, corona de espina y después tenía que cargar la cruz. No. Todo un procedimiento limpio, claro, transparente, allá pase porque lo van a ejecutar. Ya, y el cuarto paso, que a donde tenemos que aspirar ahora, donde aspiran las sociedades modernas, es a la abolición de la pena de muerte. ¿Ya? Esto se está expandiendo por todo el mundo. ¿Bien? Ya. Ejemplo, tenemos la muerte de Sócrates, ¿cierto? Si bien decimos que tomó cicuta y se suicidó, él fue condenado. ¿Ya? Él fue condenado a muerte, condenado a tomar la cicuta, porque recordemos que en ese periodo en la Grecia clásica, la condena a muerte era en el modo hágalo usted mismo. ¿Ya? Para los ciudadanos, hágalo usted mismo, tome la copa con cicuta y usted hágase cargo. Bien. Mire, que esto es muy particular. ¿Alguien conoce eso? Voy a tomarme un traguito de café a ver si alguien me contesta. Eso es la decimación. ¿Ya? La decimación. Una tropa, puede ser una corte, una centuria, una legión, se comportaba cobardemente en batalla, en combate. Estamos hablando Roma, periodo de la República del Imperio. ¿Ya? Entonces, como esa unidad retrocedía en combate sin obedecer las órdenes de los oficiales, esa unidad era formada y el jefe venía y contaba desde cualquier lugar contaba 1 cada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al frente. 1, 2, 10 al frente. 3, 9, 10 al frente. Y 1 cada 10 era muerto por sus compañeros a palo. ¿No? Esto es real. Para evitar la deserción y comportarse de manera cobarde en combate. Decimación. Si ustedes escuchan hoy día, leen historia militar, por ejemplo, o ven en una película o cualquier cosa así y leen y escuchan, la tropa o el ejército fue diezmada. El ejército fue diezmado. A esto hace alusión. Sí, castigo, por supuesto, para que sirva de ejemplo. Los mismos compañeros lo matan para que sirva de ejemplo. No vuelva a ocurrir. Si hoy día leemos y escuchamos y decimos, esa tropa, esa unidad militar, ese ejército fue diezmado, significa a que fue prácticamente aniquilado en combate. Hoy en día por el enemigo, ¿cierto? Ya no por sus compañeros APA. Solamente para que lo conozcan. Y tenemos nuevamente la guillotina, ¿cierto? Una representación. Bien. Tenemos argumentos a favor de la pena de muerte y ustedes vayan pensando si sí o si no, ¿ya? Y el primer argumento es preventivo, ¿ya? Se basa en la disuasión. O sea, si yo tengo la pena de muerte en Chile, la persona que cometa un crimen tan deleznable, como por ejemplo la violación con homicidio, claro, en ese orden, ¿cierto? La violación con homicidio, ya no lo cometa, ¿ya? No lo voy a hacer porque si lo hago voy a ser condenado a muerte, así que no lo voy a hacer. Miren, todavía no discutamos, pero podría ser, ese es un argumento. Además serviría de ejemplo, ¿ya? Porque miren lo que hacemos, esto es lo que le espera a quienes cometan este tipo de delitos. A pesar de que hoy día, en los países desarrollados o en vías de desarrollo como nosotros, las ejecuciones ya no son públicas. Recordemos que la ejecución era pública y en algunos países musulmanes es pública para que sirva de ejemplo, ¿ya? Bajo este argumento. Otra. En segundo lugar, hay un argumento económico, ¿cierto? Hay un argumento económico.
¿Por qué? Porque miren, gobierno informa que mantener a un preso cuesta 724.000 pesos al mes. Año 2017. Por supuesto, ya lo vamos a ver en los otros argumentos, Karen, brillante, ya lo vamos a ver. Las personas no razonan en ese momento, como vamos a ver. ¿Ya? Eso es lo que vale, por lo tanto, otro argumento dice, bueno, si condenamos a muerte a la persona, se elimina de la sociedad, entonces no vamos a tener que hacernos cargo de vestirlo, alimentarlo y mantenerlo con vida 40 años de cadena perpetua, ¿cierto? Ya, es mucho menos costoso deshacernos de ese individuo, ¿ya? 724.000 pesos al mes, año 2017. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos un argumento que es filosófico, ¿cierto? Ahí, como dice, desde un enfoque punitivo. Aquí vamos a la filosofía, ¿ya? Se debe castigar. Ninguna falta, algunas personas que son padres, pregunten a sus padres, antiguamente, sobre todo quizás su abuelo, los profesores antiguos pensaban así, toda falta, ninguna falta debe quedar sin castigo, ¿ya? Porque esa es la forma de retribuir ante la falta, ¿ya? Retribuir. Llegaste tarde, te permiso hasta las 12, llegaste a la 1, un mes de castigo, ¿ya? De esa forma yo quedo en paz. Profe, ¿revisó el trabajo de pena de muerte? Claro, si cuando yo estaba haciendo esto me acordé, Karen, así que no se preocupe, que yo me acuerdo y reviso, ¿ya? Karen, súper. Entonces, por ejemplo, esto, Ley Sofía, pide pena de muerte. ¿Podría restablecerse en Chile? 2018, una niña, ¿ya? Una niñita, ¿ya? Fue asesinada por su padre. El parricidio de la menor Sofía Ríos, ¿cierto? Fue violada y asesinada por su padre. Entonces se abre el debate, se discutió mucho en ese tiempo, pero eran chiquititos, y son chiquititos todavía, pero eran más chiquititos. Si había que aplicar la pena de muerte en estos casos, sí o no. Miren, bajo este argumento filosófico, aquí hay mucho que discutir porque hubo toda una discusión y salió la gente a la calle a pedir la pena de muerte para el papá de Sofía y justicia para Sofía y pena de muerte. Imagínense que eso hubiese escalado, hubiese habido una especie de estallido social donde toda la sociedad en su conjunto solicita la pena de muerte. Es la sociedad la que está pidiendo una retribución. ¿Cómo calmamos a ese monstruo, cierto, en ese momento? A ese monstruo sediento de sangre, podríamos decir, que está pidiendo la cabeza, ¿cierto?, del asesino, con la pena de muerte, con ese castigo. Esa es la retribución. Ya, Catherine, mire, Catherine, el argumento de Catherine se une al argumento anterior, porque luego cuando veamos los argumentos en contra, entonces ahí van a poder darse cuenta, claro, a favor, en contra, pero por lo pronto tenemos un argumento preventivo. Justo Cristóbal se unió, entonces no me deja, ahí está. Claro, entonces, como no debería tener lo suyo, lo privamos de libertad. Y lo tenemos en la cárcel, ¿cierto? Lo tenemos en la cárcel. Lo privamos de sus derechos. Si yo ya envié. No, Denise, edítela. Edítela y me manda un correo. ¿No? Edítela y me manda un correo. A pesar de que ya sé que está buena, pero edítela y me manda un correo. ¿Ya? De esa forma retribuimos. Pero hay argumentos en contra. Yo creo que hay muchos que están en esta posición. Aquí ustedes van a ir diciendo, mire, sí con ese sí, ese no, ese sí, ese no. Aquí vamos a ir viendo, ¿ya? Miren. Los cuestionamientos de la pena de muerte. Ya, aquí vamos. Vulneración de los derechos humanos. ¿Y cuál es el primer derecho humano, cierto, del que siempre hablamos? No hablamos del derecho a la vida, no hablamos desde John Locke, que es cierto que la primera ley natural para John Locke, padre del liberalismo, es el derecho a la vida incuestionable, derecho a la vida, ¿cierto, Catherine? El derecho a la vida es el primero para John Locke. ¿Cierto? O sea, si no estamos vivos, no podemos acceder a ningún otro derecho, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo podríamos estar a favor de la pena de muerte, dice, en estas personas, si tenemos que privilegiar los derechos humanos? Si lo matamos, ¿cómo? De ninguna manera. Si el Estado lo mata, por lo tanto estaría violando sus derechos humanos. No, Cristóbal, sí, no hay problema. No hay problema. Si está inestable, me avisa para anotarlo por la lista. ¿No? Va a anotar de todas maneras. ¿No? Por si está inestable y se cae para que quede en la lista. Ya, ahí está. Otro. La mayor frecuencia de aplicación de la pena de muerte, claro,
en personas con formación educativa y económica limitada. Si ustedes ven registros, ¿ya? Si ustedes ven registros, ven estadísticas, normalmente la pena de muerte, en promedio a nivel mundial, se aplica a personas en una situación económica más desmejorada, a los pobres, digámoslo así, a los pobres, aquí vamos a decir vulnerables, a los pobres, ¿cierto? Porque las otras personas con mucho más recursos, quizás igual delito, son condenadas a otras penas, ¿ya? Otro argumento, dicen, no, estamos castigando con esta pena solamente a la gente con una situación económica desmejorada. Miren aquí, miren, nos vamos acercando a lo que decían ustedes, ¿eh? No disminuyen los delitos. Y aquí está el ejemplo de Estados Unidos. ¿Por qué es el mejor ejemplo? Porque ya hay estados con pena de muerte y estados sin pena de muerte. Entonces podemos hacer el contraste. Podemos decir, a ver, tomemos la estadística. Aquí, en estos estados, no tienen pena de muerte. Y estos estados sí tienen pena de muerte. En los estados que sí hay pena de muerte, ¿han disminuido los delitos? No. Los números dicen que no. ¿Ya? Por lo tanto, la pena de muerte no disminuye los delitos graves, ¿ya? Y el mejor ejemplo es Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué lo decían los compañeros? En ese momento la persona no dice, oh, voy a razonar, si lo mato, seguramente seré fusilado. Por lo tanto, recapacitaré mi actitud. No, en ese momento no. No es disuasivo, ¿ya? Y nos agarramos, claro, nos agarramos otra vez del argumento anterior, no es disuasivo. Miren lo que dice ahí, las palabras que ocupa. Lo hace con tal grado de enajenación, por ejemplo. ¿Qué está pensando una persona que viola y asesina a un niñito, a un menor de edad? No se pone a pensar en ese momento a calcular el costo, hoy podría ser condenado a muerte. No existe un razonamiento, como dice ahí. ¿Ya? Por ejemplo, en un crimen pasional. El error, súper importante, lo mencioné anteriormente. ¿Ya? Es decir, quienes toman estas decisiones son jueces, ¿ya? Los jueces de carne y hueso, seres humanos, y errar es humano. Por lo tanto, si se equivoca al condenar a alguien a muerte, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Ya? ¿Qué pasa si después nos damos cuenta que él no era culpable años después? Porque ha pasado. No hay vuelta atrás. ¿Cómo lo compensamos? ¿Compensamos a la familia? No, ya es tarde, lo matamos. ¿Ya? Ya. No todo se soluciona con una ley. ¿A qué se hace referencia esto? ¿Ya? Que muchas veces creamos una ley, por ejemplo la ley Emilia, entonces subimos la pena para determinado delito, por ejemplo homicidio con violación, ¿ya? Subimos la pena para ese delito, ¿ya? Pero proporcionalmente queda muy por arriba de otro delito, ¿ya? Que también debería ascender en la escala de las condenas, pero ese no asciende, por lo tanto la proporcionalidad es mucha, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces no se soluciona el problema de fondo, ¿ya? Y finalmente, y esto es súper importante, porque muchas veces en conversación ustedes con sus familiares, quizás hablen a la hora del almuerzo, o con amigos, uno dice, Chile debería restablecer la pena de muerte, y hasta ahí llega el argumento, ¿ya? Hasta ahí llega el argumento, y no hay nada más. Bueno, hay tratados internacionales, se llama Pacto de San José de Costa Rica. Mire lo que dice en el artículo 4. No se restablecerá la pena de muerte en los estados en que se ha abolido, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos comprometemos a respetar los derechos humanos. Ese es el argumento. Ya puede ser ético, filosófico, ¿cierto? Ya. Nos podríamos salir. ¿Ya? Nos podríamos salir. Pero mire qué importante lo que puse ahí porque es un hecho. Venezuela, ¿ya? Se salió del tratado para ser inspeccionado por un organismo externo, ¿ya? En cuanto a violaciones de derechos humanos. Se salió del tratado. Y eso es causa de prestigio a nivel internacional. El país que se sale de un tratado recibe la condena internacional. Incluso puede recibir algún tipo de sanción económica, algún tipo de sanción política, algún tipo de restricción, ¿cierto? Y nos afectaría. Es bueno, dice aquí, ser fiscalizado. Por ejemplo, a mí me encantaría, miren lo que voy a decir, ser calificado por ustedes. Por todos los alumnos, por todos los que yo le hago clase. Si que hubiera una especie de encuesta anónima en que en diferentes ámbitos se le colocara nota al profesor. Sería súper útil para el profe, ¿ya? Perfecto. Lo mismo pasa con los países, como suben en el ranking, ¿cierto? Después salen los gráficos, la estadística, y esos países tienen un mayor prestigio. Lo mismo pienso con los profesores, ¿ya? Aquí hay argumentos en contra de la pena de muerte.
autores acerca de la pena de muerte. Tenemos la ley del talión, ¿cierto? Yo creo que ustedes han escuchado, ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? Y vamos a terminar ciego. Ya, esto es muy antiguo, esto es asirio. ¿Ya? Miren, por favor, siglo XVII antes de Cristo, o sea, es antiquísimo, antiquísimo, o sea, 1700 años antes de Cristo. ¿Mm? La ley del talión. Leo algo, miren. Si un señor ha golpeado la mejilla de un señor que es superior a él, será golpeado públicamente con una vara, un vergajo de buey 60 veces. ¿Ya? Listo. Otro. Si un albañil ha edificado una casa para un señor, pero no ha dado solidez a la obra y la casa que construyó se ha desplomado y ha causado la muerte del propietario de la casa, este albañil recibirá la muerte. ¿Ya? Que este es uno de los primeros textos que hemos encontrado gracias a la arqueología, donde queda claramente establecida la pena de muerte. ¿Y por qué? O sea, es como nuestro código penal, ¿cierto? La ley del talión. Aquí el primer documento que se denomina Código de Hammurabi, es asirio, antiquísimo, ya expliqué, donde queda claramente el establecimiento de la pena de muerte. No solamente eso, ¿ya? No solamente eso, aquí, en contra, ¿cierto? No matarás, ¿ya? No matarás, ¿ya? Pero los 10 mandamientos dicen, no matarás. Pero al mismo tiempo que dice, no matarás, ¿cómo es la cosa, amiguito? Esto lo extraje de la Biblia, ¿ya? Argumento, aquí estamos, esto es filosofía, argumentos religiosos, filosóficos, teológicos, ¿cierto? El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Veamos otro aleatorio. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Dice la Biblia. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El que robare a una persona y la vendiere, o si fuera ya en sus manos, morirá. O sea, no matarás, pero siempre hay excepciones. Sí, claro, sí, brillante, Karen. Siempre hay excepciones, y aquí bastantes excepciones. Son algunas de las que encontré, ustedes pueden estudiar, hay mucho más. Rousseau, ¿cierto? El buen salvaje, yo creo que ustedes lo han estudiado alguna vez, ¿cierto? Filósofo de la Ilustración. En el contrato social, que yo lo recomiendo, tienen que leerlo, no se pueden ir de esta vía sin leerlo, van a entender muchas cosas de filosofía política. Dice, todo malhechor atacando el derecho social conviértese en rebelde y traidor a la patria. ¿No? La conservación del Estado es entonces incompatible con la suya. O sea, para que el Estado prevalezca, este malhechor tiene que morir. Uno de los dos perezca. Los dos no pueden convivir. Este Estado es muy pequeño para los dos, diría Rousseau, ¿cierto? Por lo tanto, argumento a favor de la pena de muerte. ¿Ya? Y un filósofo español muy interesante que se llama Gustavo Bueno, mire la reflexión que realiza. Esto es con respecto a la reinserción. ¿Ve? Ahí tenemos a alguien privado de libertad, ¿cierto? Aprendiendo un oficio, y dice, es un individuo que mata, ¿cierto? A cuchillazo a muchas personas, ¿cierto? Las corta en pedacitos. Dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo reinsertamos? Él se pregunta, ¿lo reinsertamos? Y él dice que hay dos soluciones. Proponerle que se suicide, o sea, esto muy terrible, dejarle la pistola ahí encima de la mesa, ¿cierto? Esto es lo que él propone. O aplicarle la pena de muerte. ¿Ya? Por lo tanto, argumentos a favor de la pena de muerte son diferentes autores, ¿cierto? Y dice que es una manera educada y elegante, ¿ya? De invitar a suicidarse. Argumento a favor de la pena de muerte, estos son autores. Autores acerca de la pena de muerte. Tomás Moro, ¿cierto? Que escribe el libro Utopía, ¿ya? Y él se va por un argumento religioso, ¿cierto? Matamos a alguien que robó, porque pensemos que en la edad moderna, hasta la edad moderna, matábamos gente por robar, ¿ya? La pena de muerte. ¿Ya? Matamos personas por robar, ¿ya? Y él era muy cristiano, por lo tanto dice, y no vale la pena decir que dicho mandamiento del Señor haya que entenderlo en el sentido de que nadie puede matar. O sea, vamos al argumento filosófico, teológico, cristiano, ¿ya? Porque nosotros heredamos, nos guste o no, una moral cristiana occidental. Él dice que no, ¿ya? Que dice que no. Podrían, por tanto, los hombres, de mutuo acuerdo, ¿cierto? A través de un contrato social tácito, determinar las condiciones del derecho a matarse. Dice que no, ¿ya? Dice que no. Y Víctor Hugo, me imagino que lo conocen, ¿cierto? ¿Ya? Que escribió Los Miserables. ¿Ya? El libro Los Miserables, Víctor Hugo. La película, el musical, si vieron Los Miserables. ¿Ya? ¿Alguien lo puede dejar ahí? También dice, mire la pregunta que se hace. ¿Se ha sabido de alguna vez que una cabeza cortada
se haya levantado sangrando sobre el cesto y haya dicho al pueblo, esto no me vale, ya todavía no existe eso, ¿cierto? Él hace una reflexión de ese tipo. Por lo tanto, argumento en contra de la pena de muerte. ¿Mm? No podemos ser así de bárbaros. Aquí hay razones para abolir la pena de muerte, ¿cierto? Y ya la hemos nombrado. Voy a acercar solamente algunas para ir con los estudios de caso. Cuando dice que es irrevocable, Karen, a lo que se refiere es que una vez que cayó el hacha, lo voy a decir así, una vez que cayó el hacha ya no hay vuelta atrás. A eso se refiere. ¿Ya? A eso. Que una vez que ya se concretó, no hay vuelta atrás. A eso se refiere. Ya no hay reparación. ¿Mm? Claro, claro. Es irrevocable. No mantiene la sociedad segura porque ya vimos que no es... sí, a través del indulto presidencial. Ha ocurrido en Chile. Ha ocurrido. Lagos indultó a unas personas condenadas a muerte cuando todavía teníamos pena de muerte aquí en Chile. ¿Ya? Sí. Ya no, porque ya no tenemos pena de muerte. Dice, no todas las familias de los homicidas quieren, de las víctimas quieren pena de muerte. Eso es real, lo podemos ver en encuestas. Es inhumano, cruel y degradante. Cada uno me dirá si sí o si no. Es ineficiente, ¿cierto? Porque nos dimos cuenta que no es disuasiva. Se siguen cometiendo delitos graves en Estados Unidos a través de la comparación que hicimos entre los estados que tenían y no tenían, ¿cierto? Niega cualquier posibilidad de rehabilitación para el criminal. Rehabilitación. No se olviden de esa palabra. Niega cualquier posibilidad de rehabilitación para el criminal. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Miles de razones contra la pena de muerte, ¿cierto? Hay marchas a nivel internacional, ¿cierto? Participa del plantón por el Día Internacional contra la pena de muerte. Hay manifestaciones a nivel internacional, ¿ya? Principalmente en contra de la pena de muerte, ¿ya? Miren, vamos con el estudio de caso. Lo voy a leer, me voy a fijar en las partes más importantes para que reflexionemos y pongan mucha atención a este estudio de caso. Miren, contexto, esto es Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos. Miren lo que van a escuchar. Miren lo que van a escuchar. Escuchen. Ya. La vida de Saba Tecle, una mujer, terminó de forma aterradora. Estaba en la puerta de su apartamento en Virginia, en la puerta de su casa, cuando un joven que no conocía, ¿ya? Dwight Allen Wright, da lo mismo, le ordenó a punta pistola que se quitara la ropa. Quítate la ropa. Ella se desnudó, pero intentó huir, ¿ya? Y momentos después le disparó por la espalda. El que le dijo, desnúdate, al ver que ella huyó, le disparó por la espalda. ¿Ya? La mujer tenía 33 años, era etíope, trabajaba en Estados Unidos, mandaba dinero a Etiopía para sus 3 hijos de 14, 12 y 5 años de edad. ¿Ya? Toda la familia quedó destrozada, por supuesto. ¿Ya? 9 años después, el asesino, ¿ya? Fue ejecutado mediante inyección letal. ¿Ya? Entonces, para los partidarios, quizá hay alguno de ustedes aquí que argumentan a favor de la pena de muerte, se había hecho justicia, ¿ya? Y bien ejecutado, y había sido la conclusión apropiada de este asesinato. Ya, hasta aquí. Bien ejecutado, hasta aquí. En este caso, se muestran a favor o en contra de esta pena de muerte. ¿Ya? Sean bien honestos y ojalá el máximo de opiniones, respuesta corta, a favor o en contra de este caso. Los leo. Vamos, ayúdenme. Ayúdenme que yo los ayudaré. Ya, a favor de esta pena de muerte, Adrián. Vamos. ¿Cierto? A favor. Ya, a través de este estudio de caso. Bien, Marcelo, a favor. Karen, Guido, súper. Muchas gracias por las opiniones. Miren, y Laura, y todos están a favor. Miren, por favor, lo que va a pasar ahora. Quiero ver el... Sí, porque el profe tiene que salir con algo raro, ¿cierto, Adrián? El asesino creció en un ambiente de extrema pobreza en un barrio marginal de Washington. Este profe tiene que salir con... Ya. Desde su nacimiento estuvo rodeado de violencia, drogas, disparos y asesinatos. Esto se veía venir, ¿cierto? Cuando tenía 4 años, su padre fue encarcelado y él se quedó solo con su madre, que padecía una enfermedad mental y desempleada. Esto es la tormenta perfecta. La vida está conspirando contra esta persona. Cuando tenía 10 años, su hermano fue asesinado. Después de este hecho, comenzó a sufrir problemas emocionales graves.
Fue ingresado en un centro para menores, donde recibió tratamiento para la depresión con episodios psicóticos. O sea, el Sename de Estados Unidos, su capacidad mental fue valorada como deficiente y su expresión oral como retrasada. Los médicos hallaron daño cerebral grave. O sea, esto era inevitable. Vamos derecho al precipicio. Claro, Gisela, sí, aquí cada uno puede argumentar. Pero mire, aquí estoy mostrando antecedentes. O sea, esto era inevitable, pareciera. Espere. Un mes después de cumplir 17 años, cometió el asesinato de Saba Tecle. Fue detenido y confesó de inmediato. Claro, exactamente, lo explica, pero no lo justifica. Ya. Ahora, por lo tanto, aquí rematamos. La sociedad le había fallado y esa misma sociedad lo condenó a muerte. O sea, sí, a ver, veamos. Cuando tenía 4 años, su padre fue encarcelado y él se quedó solo con su madre. No habría que hacerse cargo ahí. Aló, Sename. ¿Cierto? Pues esto es Estados Unidos, ¿cierto? Pero, ¿cuántas instancias hubo? O sea, hay que hacerse cargo, ¿cierto? Hay que hacerse cargo. Si yo quiero mirar por otro lado como sociedad, me tengo que hacer cargo como Estado. Ya. No, sí, brillante Adriana. Si aquí nadie le va a decir, no, tienes que pensar como el profe. ¿Ya? Sí, Beatriz, mire qué interesante. Mire qué interesante. Pero aquí está el estudio de caso y aquí hay mucho que reflexionar. O sea, ¿podríamos hacernos cargo antes? Bueno, yo quiero mirar por otro lado. ¿Ya? Quiero mirar por otro lado. O me hago cargo como Estado. ¿Cierto? El Estado tiene que hacerse cargo. O sea, no nos hacemos cargo del niño en este momento, en este segundo que está en el Sename y quizás lo están violando. No nos hicimos cargo ya del Cizarro, que ya es mayor de edad y siguió delinquiendo, ¿cierto? O sea, no queremos tener una persona obesa, diabética, hipertensa, con problemas cardíacos, que quizás fallezca a los 30 años de edad. ¿El Estado no debería hacerse cargo en alguna medida? ¿Por qué? Porque después va a ser un problema de salud muy grave que va a ser más caro y que todos los contribuyentes vamos a tener que pagar. Mire, el ejemplo podría ser. Lo mató. Claro. Matan ahí está, lo entendió todo, dice el meme, ¿cierto? Lo entendió todo, claro. No, el Estado no se hizo cargo, pero cuando llegó el momento de pasar la cuenta, fírmase la condena a muerte. Ya, listo. Claro, no, si después tarde, por supuesto, pues, claro, después muy demasiado tarde, ¿ya? Mire, este ejemplo. Pero esto no termina aquí. Esto no termina aquí. No conforme con esto, el profesor, o sea, en un acto de arrojo, valentía y desapego a la vida, trajo algo de Chile. No nos podemos quedar en Estados Unidos. ¿Lo conocen? ¿Les suena si empiezan a leer ahí? Jorge del Carmen Valenzuela. ¿Ya? ¿No? Ya, Gisela, listo. Este caballero, Jorge del Carmen Valenzuela, era un campesino. Lo voy a decir así, pero no me lo malinterpreten. Era un animalito. Un animalito. Un animalito criado a punta de palo en el campo. ¿Ya? A punta de palo. ¿Ya? Pésimas condiciones económicas, sociales, no sabía leer, no sabía escribir, no tenía ningún principio, ningún valor, nada. Nada. ¿Ya? Y vivía en Nahuel Toro. Nahuel Toro. ¿Listo? Ya. Él un día, en un acto de locura, se podría denominar locura, no sé cómo denominarlo en realidad, porque fue terrible, lo comento a continuación, asesinó a su conviviente y a los 5 hijos de ella. No eran hijos biológicos de él, ¿ya? Y fue condenado a muerte, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que en el proceso del cumplimiento de la condena a muerte, miren, aprendió a leer, aprendió a escribir, fabricó guitarras, lo convirtieron al catolicismo, le enseñaron valores, principios, moral, ética, ¿ya? Comprendió lo que había hecho, comprendió recién que lo que había hecho estaba mal, ¿ya? Comprendió la gravedad de los crímenes, ¿ya? Todo esto lo escribió un sacerdote que lo acompañó siempre durante el proceso. Se solicitó el indulto presidencial y le fue denegado. Por lo tanto, finalmente, el chacal de Nahuel Toro, como pasó a la historia, el chacal de Nahuel Toro, hay una película, ¿ya? Murió fusilado. O sea, cometió el delito,
cometió el delito bajo estas circunstancias terribles, sociales y económicas en las que yo he descrito, el Estado lo educó y lo mató. Sí, exactamente, yo creo que ahí ha dado en el clavo un animal cazando, claro, instinto, un animalito, así, y lo pueden leer, hay mucho sobre esto, ¿ya? Entonces el Estado lo educó, le enseñó lo que había hecho y lo mató. ¿Ya? Y la población lo percibió como una injusticia en el momento, la sociedad de la época, ¿ya? La gente hoy día va a la tumba, deja flores, le pide manda, ¿cierto? Y él antes de la muerte, él dice más o menos así, en este tono, dice así, que es como la frase célebre que pasó a la historia del Chacal de Nahuel Toro, él dice, yo nunca tuve educación de Naiden. Y lo mataron. ¿Mm? Si esa es la crítica, esto es terrible. O sea, yo cuento esto y todavía reflexiono. ¿Ya? Todavía reflexiono. O sea, claro, esto a sus padres, sus abuelos, sobre todo, ustedes les comentan, abuelito, el Chacal de Nahuel Toro, claro, la película le va a decir. Y le va a decir esto. ¿Ya? Lo cometió el delito, lo educaron y lo mataron. ¿Ya? El Estado de Chile. ¿Mm? Sí, probablemente, ¿cierto? Ahí lo podríamos abordar desde ese punto de vista, Catherine, desde el punto de la moral cristiana occidental, ¿cierto? Salvar el alma, ¿cierto? Que es la principal preocupación. ¿Mm? Ahí lo tenemos. ¿Mm? Ahí lo tenemos. ¿Mm? Es que se solicitó, Karen, si lee un poco ahí, al presidente del periodo, Alessandri, se le pidió el indulto y no lo concedió. ¿Ya? La muerte aguarda al Chacal de Nahuel Toro, ¿eh? Así lo anuncia la prensa. Y miren, por favor, miren las fotos, se preocupan mucho. Miren de izquierda a derecha las fotos. Miren de izquierda a derecha las fotos. ¿Ya? Pero no solamente es, miren esta fotografía. De izquierda a derecha. O sea, Jorge antes y el después. Este es un caballero. Este es un caballero, ¿cierto? La otra cara del Chacal de Nahuel Toro. Sí, lo educamos. Y miren, en lo que lo convertimos. Ahí está, ¿cierto? El antes y el después, ¿cierto? Ya. ¿Les suena Hugo Humberto Bustamante Pérez? Para ir cerrando. ¿Ya? Aquí vamos a el efecto de la disuasión, ¿cierto? Ya, yo creo que a todos nos suena, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, justicia para Ámbar y el asesino del tambor. ¿No? Lo podemos ver en YouTube, las declaraciones que hizo mucho tiempo antes del asesinato de Ámbar. ¿Ya? Miren, golpeó y degolló a su pareja y estranguló a su hijastro de 9 años, ¿ya? Y los enterró, esto es terrible, ¿eh? Los enterró en un tambor metálico de 200 litros, ¿ya? Y luego le echó cal y lo enterró en el patio, ¿ya? Y posteriormente conocemos del lamentable asesinato de Ámbar. Él quedó en libertad. Él pudo optar a la libertad, ¿ya? Y luego, y en ese uso de la libertad, asesinó en las circunstancias que ya todos conocemos. Ámbar. Entonces aquí es donde salta el que está a favor de la pena de muerte. Podría ser, podrían argumentar los dos, pero el que está a favor de la pena de muerte dice, ven, yo les dije, antes debimos haber aplicado la pena de muerte, en el primer asesinato. Y el que está en contra de la pena de muerte le dice, ven, si no sirve aplicar la pena de muerte, porque igual van a haber personas que van a seguir cometiendo asesinatos, porque están en tal estado de enajenación, tal estado de mental, psicópata, no sé cómo más describirlo, me quedo corto, que no van a pensar en ese momento. Ah, ¿cómo? Claro, Catherine, sí, ese argumento es por supuesto que es válido. Ni siquiera ahí estamos hablando de la pena de muerte, sino que ¿por qué dejarlo en libertad? Del lado de la víctima, a la víctima, las familiares de la víctima, lo que primero dicen es que quiero justicia, ¿ya? Quiero justicia. Pero yo creo, de acuerdo a entrevistas que he visto, porque vi mucho acerca de este tema, en que lo que finalmente
piden es la pena de muerte. ¿No? Los familiares de la víctima. ¿Mm? Y que ahí nos vamos al argumento de que es la única forma de retribuir a esa familia. Y quizás a la sociedad en su conjunto. Claro, es injusto para las víctimas. Claro, si aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Catherine, intervenga, no, no. Es que para una víctima no considero que exista justicia, porque para una víctima nunca va a ser algo tan malo como lo que te hicieron a ti. No sé si se va a entender, pero puede Claro. ser el ejemplo de violación o abuso. ¿Cómo se llama? Nunca, aunque se muera, aunque esté en la cárcel, aunque le hagan algo malo, nunca va a superar lo que a ti te pasó, el trauma que te dejó o lo mal que te hizo. Así que no considero realmente que exista la justicia para la víctima, porque nunca nada va a superar lo que a ti te dejó. Eso. En síntesis, brillante, brillante. En síntesis, no hay reparación. De una forma u otra, no existe la reparación, porque nunca se va a lograr reparar, confírmenme quizá si estoy interpretando bien, nunca se va a lograr reparar, por ejemplo, un asesinato con violación. Nunca. Pase lo que pase. Finalmente, no hay reparación. ¿Ya? Podría ser que sí, mire, se hizo justicia, según lo que dice el Código Penal, sí, se hizo justicia, ¿ya? Pero no existe una real reparación. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, Abril. Por supuesto que no. Y en ningún ámbito, pensemos ahora que se está pensando en un indulto general, cada uno podrá tener su posición respecto a eso, pero si a mí se me hubiesen destruido mi pyme, me la hubiesen quemado, créanme que estaría en una situación. Estaría pensando algo como lo que están argumentando ustedes, por ejemplo. ¿Mm? Sí, claro, al menos, ¿cierto? Mire, de eso se hablan bastante las víctimas, los familiares. Dice, me quedo con una sensación de paz de que esa persona ya no va a poder hacerle daño a más personas como le hicieron daño a mi hija. Lo han escuchado ese argumento, ¿cierto? Siempre después de una condena aparece ese argumento. Me quedo con la sensación de que se hizo justicia, esperábamos más, ¿cierto? Pues aquí les dejo las declaraciones de esta persona, ¿cierto? Con esto cerramos. No podría decirle no. Es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Ni tampoco porque, de hecho, pienso que no. Pero tampoco digo, bueno, sí, en un momento determinado exploté de esta manera frente a cierto tipo de situaciones. Explotaré nuevamente. Esta es la entrevista que le hace Carlos Pinto cuando comete el asesinato del tambor. Dice, explotaré nuevamente. Y eso sí que es angustiante. Eso sí que es angustiante. Y ni siquiera dice, no, no estoy seguro de que lo vuelva a cometer. Podría llegarlo a cometer. ¿Ya? Y aquí tenemos las percepciones acerca de la pena de muerte, ¿cierto? Hay una encuesta que dice, 2020, el 67% de los chilenos sí está a favor de la pena de muerte. Y ahí dejo la estadística. Ya, Catherine, ¿ve? Sí, hay diferentes visiones. O sea, claro, el 100% de paz no va a ser. Claro, 100%. Yo creo que el trauma, como dijeron antes, el trauma finalmente nunca va a ser superado. Y tenemos la pena de muerte en el mundo, ¿cierto? Ahí por colores lo pueden ver, vigente solamente para crímenes cometidos en circunstancias excepcionales como los cometidos en tiempo de guerra, en Chile. Ahí está con el color. Yo lo he dicho ya varias veces, en el Código de Justicia Militar tenemos pena de muerte, ¿cierto? Ya. Sí, sí, tienes razón, Abril. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso es que John Locke dice que el ser humano no actúa de manera racional. Entonces debe entregar la llave de la libertad al Estado para que castigue. Porque si no, entre nosotros nos vamos a terminar agarrando balazo por cualquier cosa. ¿Mm? Por eso, no podemos ser nosotros. Actividad de cierre. Elabora dos argumentos personales, aquí hay para escribir 1000, que justifiquen tu postura a favor o en contra de la pena de muerte en nuestro país. Eso es todo. Está colgada en Moodle. Cumplan el plazo. Y aquí les dejo el del Código de Justicia Militar. Claro, por supuesto.
Sí, aquí, como siempre, yo les he dicho, pueden escribir todo lo que quieran, ¿ya? Absolutamente todo lo que quieran, ¿ya? Paso lista por mientras les pregunto, porque ya estoy en el tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta del contenido? Ahí hay un comentario acerca de la clase, ahí anótate un más. Lo espero a los compañeros que les mandé el correo y que nombré para que hablemos acerca de las evaluaciones pendientes en la reunión de Meet que los cité a las 11:45. ¿Ya? Así que, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Ahí acabo de pasar lista, así que quedamos listos. Recuerden la fecha que le indiqué. Qué bueno, Karen, Catherine, Gisela. Bien, quedamos en esto. Muchas gracias por la conexión. Nos vemos el siguiente día. Que les vaya súper bien. Chao. Chao, Éxito. profe, Cuídense cuídese. mucho. Chao, igualmente ustedes. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao, Denise, Abril. Que les vaya súper bien. Vicente, Isidora. Chao, Adrián.